Sobre todo, ya te digo, a nivel emocional, tener esas personas que te aportan más que te apartan, al final es muy, muy importante, sobre todo cuando eres una persona que tiene que crear. Es que los bloqueos de creatividad existen. Pues yo no te voy a hacer un trabajo por ganar dinero. Claro. Yo te lo hago cuando esté bien, si no, no lo hacemos. ¿Te das un descanso? ¿Cortas con todo o cómo gestionas eso? La clave es la organización. Y si no, pruébalo. Cuando vosotros, a lo mejor que estéis haciendo un diseño, probar a hacerlo en un día todo y mirarlo dentro de 2 días y decirme si no habéis cambiado nada. También es verdad que a lo mejor es una manera como de autoinfligirte mucha presión. Tienes que tener la prisa justa para saber que no tienes prisa. ¿Tienes algún proyecto que a ti te motive particularmente o todos te los tomas un poco con la misma ilusión? Llevaba ya tiempo que quería sentirme de verdad a gusto con lo que hago y es lo que te decía, no trabajar solo por el hecho de hago esto y ya está. Entonces yo llegaba a un momento que ya no me sentía cómodo haciendo lo de siempre. Lo de siempre sería... ¿Y tú cómo te gestionas tus propios días? ¿Por qué prefiero trabajar como hago 3 días, 3, 4 días máximo? O sea, ¿hasta cuánto se puede estirar una sesión y que el cliente aguante y que esté bien? Va, ni media de horas al día de sesión de un día. Madre mía, Pero al final es lo que te digo, me llena. Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos aquí con Raúl Ferrer, un tatuador de realismo que es una auténtica pasada. Recomiendo que si no lo habéis visto, vayáis corriendo a ver su Instagram y a ver todas las piezas que hace porque es una auténtica locura. Así que nada, estamos aquí, hoy vamos a hablar un poquito de todo el mundo de los tatuajes, de las nuevas tendencias que se están llevando, de cómo es el mundo por dentro de lo que es un tatuador, de cómo se siente, de cómo es abrir su propio estudio y de todo lo que es un poquito este mundo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas, tío. Muy bien. Encantado de estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir. La verdad que es un perfil top. Has hecho unas piezas increíbles, has ganado premios, te estás cansando ya de, de ser un auténtico máquina en tu sector. Cuéntanos un poquito quién es Raúl Ferrer. Bueno, Raúl Ferrer al final es un chaval que siempre ha tenido un sueño que era dedicarse al arte en todos sus aspectos, sobre todo en dibujo. Y al final tampoco me ha gustado mucho estudiar nunca. Y bueno, empecé a trabajar como en sitios diferentes, empecé sobre todo cara al público, a ver qué me gustaba, pues en su momento trabajaba en una tienda de ropa y me gustaba mucho atender a la gente y tratar con las personas. Y sí que hubo un momento que decidí, pues me empecé a cansar un poco también de estar en ese tipo de trabajos y dije, ostras, yo tenía un sueño y no lo he cumplido. Dije, al final me gustaría cumplir ese sueño que ese Raúl de chico siempre ha querido. Entonces, pues bueno, justo nos pilló el COVID, me puse a ello, me puse a practicar con piel sintética, a probar con 1000 cursos, 1000 historias y al final ya un poco, pues bueno, me metí al mundo del tatuaje y en pocas palabras Raúl ahora mismo es un niño que ha cumplido su sueño. Ostras, qué guay. ¿Cuánta gente y cuántas historias hay de la pandemia, de aquel momento que fue tan duro y que vivimos tan de manera un poco asombrados y sin saber un poco qué nos estaba pasando, pero luego han pasado un montón de cosas como, por ejemplo, llegar a cumplir tu sueño? Eso está muy guay. Sí, yo creo que al final la pandemia para mucha gente vino muy bien, para otra vino muy mal. Ya, sí. Pero a esa gente que realmente le vino bien, fue un punto de inflexión para muchas cosas y ayudó a mucha gente a tener ideas para nuevos negocios, emprender en ciertas cosas. Ese descanso que yo creo que a veces necesitamos, ese parón. Totalmente. Para quizás aprender algo nuevo. Esos meses a mí me vinieron de maravilla y la verdad es que entre comillas no lo pasé mal, a pesar de toda la situación que hubo, pero me vino genial y a lo mejor si no hubiera sido por eso no estaría aquí hoy. Mira, para que veas, es verdad eso de parar, darte una oportunidad, intentar hacer algo con ganas, con tiempo sobre todo, que muchas veces también vamos faltos de tiempo. Pero me ha gustado mucho que has dicho, has considerado como que es un arte, para ti es un arte el tatuar. Sí, para mí realmente todo lo que engloba mi trabajo es artístico. Prácticamente nunca lo hago por dinero, lógicamente todos tenemos que vivir, pero yo lo hago porque me encanta dibujar, todo lo que engloba lo artístico, hasta incluso con la marca que estoy creando, que luego lo hablaremos, pero todo engloba el desarrollo de lo que tengo dentro y un poco mis ideas. Es importante para poder tatuar, porque yo muchas veces lo he preguntado y es como un dilema que algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Es importante saber dibujar bien para tatuar o con las técnicas que hay hoy en día alguien que no sepa dibujar es capaz de hacer unos tatuajes buenos? A ver, realmente es importante tener una base.
depende del estilo al que te quieras dedicar. Por ejemplo, yo me dedico al estilo realismo blanco y negro. Entonces, por ejemplo, cuando tú quieres trabajar un rostro o algún elemento así un poco más realista, sí que es cierto que si tienes una base de interpretación de luces, sombras, contrastes, siempre va a estar un poco más avanzado que el que realmente no lo tiene. Claro. Pero hay otros estilos a día de hoy, como el fine line, que son tatuajes pequeños de línea fina, como a lo mejor, imagínate, hacerte una silueta familiar o algo así. Quizás algo así no implica el directamente tener una base de dibujo ni técnica, sino simplemente es pues poco a poco ir desarrollando ese pulso, esa manera de inyectar la tinta o la aguja y al final pues no tienes que tener una base tan estricta, por así decirlo. Claro. Puedes desarrollarlo con el tiempo. Claro, porque dependiendo de qué técnica utilices, o sea, de qué estilo tengas, ¿necesitas una técnica u otra para tatuar? Eso es, por ejemplo, hay otros estilos como el neotradicional, que sí que pues quizás implican un poco tener una base de dibujo, vamos, súper grande, saber dibujar un montón de anatomía. A mí es uno de los estilos que más me inspiran, a pesar de que me dedique al realismo blanco y negro, pero realmente yo siempre me ha gustado dibujar sombras y un poco llegar a ese punto tan realista que sí que es verdad que eso lo puedes conseguir. Sobre todo, yo siempre lo digo en los seminarios que doy y todo, que hay que entender antes de hacer. Y para entenderlo tienes que saber interpretar muy bien de dónde viene una luz, una sombra, y eso sí que tiene que venir de antes, con mucho tiempo. Claro, sí, porque es complicado, porque si yo me pusiera, ya te digo yo lo que saldría, ¿sabes? Tendría como muchos puntos de luz esa persona. No, pero tus trabajos son absolutamente impresionantes. De hecho, has tenido la oportunidad también de trabajar con gente conocida y eso al final suele ser una consecuencia de que tu trabajo es muy top, porque ese tipo de perfiles que digamos que podrían fijarse en cualquiera o podrían contratar a cualquier persona, al final se han fijado en ti. Entonces, Sí. ¿tú cómo te sentiste cuando te empezaron a contactar gente un poco más conocida o gente así que dijeras tú, ostras, este tío podría irse donde quiera y ha venido a mí? Claro, a ver, al final todo es un poco progresivo, todo forma parte del proceso, como siempre se dice, y va como a escalones y tú no te das cuenta, pero cuando lo ves con perspectiva desde fuera sí que dices, ostras, La que he liado. todo lo que estoy haciendo. Y la gente sobre todo te lo dice y nunca terminas de creértelo, pero sí que es cierto que, vamos, yo estoy súper agradecido de que esa gente confíe en mi trabajo y me busque a propósito por lo que hago. Desde las primeras personas que tatué un poco más conocidas, como a lo mejor algunos cantantes, hasta ahora a lo mejor algunos futbolistas con los que ya he hecho muchísima amistad y es que para mí ya son parte de mi día a día, hablo con ellos semanalmente, para lo que sea y al final, ostras, también agradeces que esa gente se fije en ti, confíe en ti, te dé esa Claro. confianza. Claro, hay un trato especial hacia esas personas. Me refiero al final, porque muchas veces ellos también, aparte de tener un buen tatuaje o tener tal, también buscan un poco privacidad o buscan un Claro, poco, claro, ellos a lo mejor no se pueden presentar en tu estudio y decir, hola, buenos días, exacto. vengo a pedir cita. Sí, a ver, normalmente todo ese tipo de entorno sí que es cierto que busca un poco la privacidad y el estar solos y normalmente siempre tienen horarios muy complicados. Al final también sus vidas son bastante más ajetreadas que a lo mejor una persona se puede pedir un día libre. Yo, por ejemplo, con futbolistas sí que es cierto que entrenan todos los días. Es imposible que a lo mejor si tatúo a un jugador del Barcelona venga a Valencia a tatuarse. Entonces, normalmente yo lo que hago es desplazarme a su casa, trabajamos allí normalmente y hacemos la sesión allí solos, él y yo, Claro. y listo. A lo mejor si hay alguna persona en el entorno de confianza y con los cantantes igual, al final, digo cantantes por no decir otro tipo de Sí, artista, sí. pero al final igual, normalmente siempre suele ser pues te llaman, estamos en esta ciudad este día, vente, que se quiere tatuar. O en mi caso, ahora que tengo mi propio estudio, porque antes no lo tenía, lo que hago es directamente puerta cerrada. Hay veces que sí que han venido a mi estudio, pero trato de no decírselo a nadie, Claro. privacidad, vamos, como si fuera para estar solos, cierro el estudio y listo. Claro. Dices que has abierto ahora un estudio. ¿Cómo lo estabas haciendo hasta ahora y cuál es la diferencia que has notado entre lo que estabas haciendo y tener tu propio estudio? Pues, a ver, al final es una forma totalmente diferente porque te metes en un negocio de pleno y eso al final también asusta un poco. Y bueno, yo antes lo que estaba haciendo era estar en estudios. Normalmente también viajaba fuera de España. He estado por muchísimos sitios de Europa trabajando. Ostras. Y bueno, internacionalmente en China, que vuelvo este Hostia, año, es hostia, una hostia. pasada, es un mundo aparte. Pero sí que es cierto, pues bueno, trabajaba en un estudio una temporada, luego estuve en otro estudio otra temporada y mientras tanto pues iba viajando por Alemania, Suiza, diferentes sitios y al final ya pues sí que es cierto que me cansé un poco, porque es un Sí. poco... Sí, porque al final
no tienes, tienes un sitio fijo como residente, un estudio, pero al final el estar cada mes, 2 meses viajando Claro. es complicado. Estás fuera de casa. Yo valoro mucho también la familia, el estar cerca de mis amigos, porque al final también creo que es importante en todo el proceso que yo he tenido. Y cuando he estado mucho tiempo fuera, he estado como 2 años viajando, llega un punto que dices, ostras, quiero estar aquí. Y fue un punto de inflexión para mí para decidir habitar en mi propio estudio. Claro, también es verdad que se idealiza un poco, que yo siempre lo digo, la vida esa nómada de estar de arriba para abajo, que todo el mundo se piensa, ¡guau, qué guapo tal! Estás. Pero claro, luego también esa vida, como todas, tienen sus pros y sus contras. Está guay, conocen mundo y demás, pero luego no todo es tan bonito. Eso es, a ver, al final a mí lo que me ha dado viajar, he de decir que si no hubiera viajado, seguramente tampoco estaría en el punto en el que estoy, ni hubiera podido tomar ciertas decisiones. Pero yo animo a todo el mundo a que viaje, a que trabaje fuera, a que viva la experiencia de estar solo un par de meses, porque se va a conocer mucho más a él mismo y también va a ver un poco la vida fuera que hay. Claro. Entonces es algo, una experiencia increíble, pero tampoco idealicemos que la vida de estar viajando modo rockstar no es la mejor. Lo mejor es estar también con tu familia, con tus amigos, en tu hogar y sentirte un poco más estable, porque al final maleta para aquí, maleta para allá, es un poco caos. Pero animo a todo el mundo a que lo haga porque es un punto, o sea, es un en algún momento de la vida tienen que hacer ese cambio para animarse a hacer otras cosas. La verdad que yo siempre lo he visto como muy importante, sobre todo lo que has dicho de estar un poco solo, joder, sentir esa soledad y no rellenarla, porque hay mucha gente que dice, no, yo he estado solo, sí, pero tú has estado solo, pero todo el rato con el móvil hablando con gente, no, solo de tenerte un momento de paz un poco y demás. Y luego lo que también decía de, claro, de viajar y de todo eso, muchas veces también queremos lo que no tenemos. Eso o sea, el que no ha podido trabajar fuera, pues seguro que lo tiene súper idealizado como una experiencia brutal, y luego el que lo ha hecho de verdad, pues te dice que bueno, que sí que está guay, pero que al final se valora también mucho la estabilidad. Exactamente. No, tal igual. Y al viajar fuera y demás, ¿te has podido nutrir de otros estilos? ¿O al final el tatuaje es algo tan internacionalizado o tan visual ya a nivel mundial que en todos los sitios se trabaja un poco igual? Pues realmente, una de las cosas por lo que recomiendo tanto a artistas del tatuaje viajar es por eso mismo, porque conoces a gente de todo el mundo que quizás si solo estás en tu ciudad, o sea, al final es un poco una parte buena y una parte mala. Esa parte buena lo que te va a dar es algo que no vas a tener cuando estás en casa, que es que vas a conocer artistas, en este caso, digamos, de toda España, de toda Europa, incluso de países latinoamericanos, que están viniendo mucho a trabajar a Europa y tienen unos conocimientos increíbles. Y yo gracias a eso he conocido muchísimos artistas que seguramente si me hubiera quedado en mi zona de confort no hubiera conocido. Y al final conocer a esos artistas me abriendo oportunidades de colaborar con ellos, de hacer convenciones juntos. O sea, te abren muchas puertas a conocer estilos, técnicas diferentes. Aquí en España tenemos como una técnica muy marcada en el realismo. Sí, es como una técnica un poco más utilizando líneas y ellos a lo mejor están acostumbrados a utilizar una técnica más diferente y al final es como que vas aprendiendo, cogiendo conocimientos que por las redes a día de hoy van muy rápido y puedes ir aprendiendo, pero no es lo mismo que conocer a esa persona y verlo. Entonces, Claro. es como un punto de conexión entre una persona y otra. Te dan un lugar y personas de todo el mundo se reúnen allí. Entonces, al final, te puedes aportar mucho más que si solo estás en tu casa con tus dos compañeros de siempre. Claro, sí, que al final os doy la razón entre vosotros Exacto. y tira, que te va, qué guapo ese, pues más guapo el tuyo. Exacto. Venga. Y todas esas técnicas y todo eso, por ejemplo, aquí lo que hablas de que España tiene una línea muy trazada o un estilo muy trazado, ¿cómo se ve España internacionalmente? O sea, tú cuando vas a los sitios, ¿notas que te tienen un poco como referente porque somos un sitio top o somos más o menos un nivel medio y demás? Sí, normalmente, mira, depende un poco del estilo también. Sobre todo, mira, España está, sobre todo en Valencia, Murcia, Madrid también, es como que se valora mucho el blanco y negro y realismo, que es a lo que yo me dedico, y al final es como que somos muy profesionales en ello y se nos tiene un poco como referentes por todo el mundo. A los españoles se nos tiene, yo diría que con un muy buen nivel en todos los estilos, además. O sea, no solo en blanco y negro, sino en todos los estilos. Hay gente buenísima en todo. Pero también, pues por ejemplo, gente de Latinoamérica
para mí yo enseguida los destaco al color. Es gente que en el color son unos profesionales y que la gente de aquí quiere aprender de ellos prácticamente siempre. Entonces, es como que también cuando nos conseguimos reunir en estos estudios, como hemos dicho y tal, conseguimos fusionar las técnicas y ellos se llevan los conocimientos de aquí un poco y nosotros de ellos. La pregunta que me hacías al final de si realmente tenemos buen nivel en España y destacamos un poco, yo te diría que sí, pero es que a día de hoy por todo el mundo hay de todo, tío. O sea, el nivel a día de hoy en el tatuaje es increíble. Ha dado una vuelta que es que antes podías ver composiciones un poco más básicas, no estaba tan desarrollado, pero es que a día de hoy con el uso de la inteligencia artificial ha dado una vuelta que es que donde vayas, China, Rusia, España, Latinoamérica, prácticamente todos los continentes es que al final están muy avanzados. Ostras, es verdad que también el tatuaje, como que en poco tiempo ha pasado de ser algo, hace unos años, casi carcelario, que se veía con mala fama, mala reputación, a algo que ha pegado una curva exponencial hacia al revés. Ahora, alguien que tiene un tatuaje hecho por ti demuestra que tiene el dinero suficiente para poder pagarte, que tiene el estilo que tal, o sea, es como añades valor a tu estilo, digamos, si es lo que te gusta. Sí, o al final, en ese aspecto. Yo para mí tatuarme lo veo de la siguiente manera. La primera la veo un poco más estética. Puede tener su significado el tatuarse. Mucha gente busca tatuarse por significado y otra por estética. Yo para mí el tatuaje es estético y al final hay personas que deciden pues manchar su piel entre comillas con tatuajes y otras que no. Los que lo deciden pueden hacerlo de una manera correcta o una incorrecta. Para mí la correcta sería llevar arte de personas en el cuerpo. No tiene por qué ser solo del mismo, puede ser de diferentes, porque, ostras, yo por ejemplo, me encantaría llevar, por ejemplo, un brazo de un artista, otro brazo de otro artista, una pierna de otro, porque al final es como coleccionar cuadros en tu piel, para mí. Para mí, yo lo veo de esa manera. No lo había pensado nunca así. Sí, al final es como que cada uno tiene un estilo súper... O sea, normalmente a día de hoy ya no es el hecho de quiero algo realista, me lo hace él, que lo hace muy bien y ha tatuado a X persona. Ahora ya va un poco más a esta persona hace siempre esto, tiene su sello de identidad, quiero tatuarme con él por esto. Y al final vas como llenando zonas con diferentes tatuadores y al final puedes decir, pues mira, este es de esta persona, este es de la otra persona y al final, pues entre nosotros sobre todo ganan mucho más valor. Claro. Al final, una persona normal que se vaya tatuando puede conseguir también un buen resultado, pero cuando te tatúas con artistas reconocidos mundialmente es como otro nivel. Llevar un museo en la piel para mí. Hostia, qué guapo. Me ha interesado mucho lo que has dicho de la inteligencia artificial y ahora te voy a coger, Te voy a coger ese palo que me has tirado, porque soy un friki de la inteligencia artificial, me encanta. Pero primero quiero que sigamos un poco con esto de los estilos y demás, porque también es algo que me interesa. Te he dicho que lo íbamos a hablar y me gusta también mucho, porque ¿hasta qué punto tú crees que hay de moda? O sea, ahora se lleva esto y hasta qué punto es de verdad quiero esto y no me voy a arrepentir nunca, porque estamos viendo que parece como que todo el rato hay que cambiar el estilo y hay que ser disruptivo y tienes que romper con los patrones y ahora lo que te he preguntado fuera de cámaras, que es un estilo que se está poniendo muy de moda y que a mí me asombra que se ponga de moda, no lo sé, quizá porque soy ajeno a todo este mundo de los tatuajes, que es el blackout, que es básicamente... Bueno, explícalo tú, que lo explicarás mejor que yo. A ver, al final el blackout es pintarse toda una misma zona de negro. Puedes añadir algunas formas un poco orgánicas, abstractas, para darle un poco más de fluidez, pero al final no lleva más que tapar una zona. Normalmente la gente se lo suele hacer para tapar algunos tatuajes que llevan, que no le gustan, pues que se han hecho a lo mejor más viejos. Al final es lo que hablábamos, el tatuaje avanza y conforme va avanzando no te gusta lo que llevabas. También envejecen con la piel y al final salen cosas nuevas que hacen que pues, puedas adaptar pues, un nuevo tatuaje a lo que tenías, pero claro, cada cosa nueva que vas poniendo tampoco tiene retroceso. Claro. Entonces, respecto al blackout, es algo que funciona muy bien para tapar ciertos tatuajes, para a lo mejor las personas que le gustan, pues tatuarse una zona entera negra. Yo, desde mi punto de vista y mojándome un poco, hago realismo al final, me gusta detallar, me gusta... Justamente lo contrario. Claro, me gusta hacer un rostro súper detallado, con abajo a lo mejor un animal, una composición fluida y al final ver un bloque negro. Yo lo veo desperdiciar una zona que podría tener mucho potencial. Pero bueno, al final es una técnica nueva que se ha desarrollado y bueno, hay gente que quiere tener el cuerpo entero negro pintado y bueno, es respetable. Claro. Lo único es que
el tatuaje, como decíamos, también son un poco modas. Y hay que tener cuidado con lo que te haces, con lo que no. Yo muchas veces lo ¿Cuántos pienso. tribales, cuántas estrellas, Eso cuántos es, no, no, maorís? claro, claro. Es que estamos... Eso es. A ver, al final, justo cuando pienso en moda de tatuajes, se me ocurren las estrellas del codo que se Las hacía todo el estrellas, eso, el mundo. hombro, el codo 3, además de Eso distinto es. tamaño, de tal. Y ahora, a día de hoy, todo el mundo quiere o ahorrárselas o quitárselas. A ver, al final, el tatuaje es moda. Un tatuaje bien hecho, dentro de lo que cabe, a pesar de que pase de moda, siempre va a estar bien hecho. Yo creo que eso es imprescindible. A pesar de que sea moda, que esté bien hecho, sería un punto súper imprescindible para ir bien tatuado. Eh, que pase de moda o no, posiblemente pase de moda, porque claro, no es lo mismo hacerte un rostro familiar que sabes que no va a pasar de moda, que hacerte a lo mejor lo que yo hago, que son composiciones súper surrealistas, con incluso dobles ojos, algo un poco oscuro. Claro, yo lo entiendo que a lo mejor puede ser una moda o puede que no. Claro. Yo, mi opinión es, al final todo va cambiando, para mí es artístico, los cuadros un poco más antiguos, los más modernos, todo han sido modas, pero yo creo que al fin y al cabo siempre se acaban, siempre que estén bien ejecutados, siempre se acaban valorando. Desde un cuadro que simplemente es una pintura abstracta que tira una mancha de Sí. pintura y ya está, hasta en los cuadros mucho más antiguos que llevan mucha más implicación en técnica. Entonces, siempre y cuando esté bien hecho, las modas pasan, hay que saberlo y hay que estar muy seguro de hacer y ya está. Claro. Y eso me viene muy bien para que me expliques, porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, ¿en qué me debería fijar yo? O si es que hay algo en lo que te puedas fijar, para saber que algo está bien o mal hecho. Porque yo a lo mejor veo una foto de un tatuaje tuyo y me parece que está guapísimo, pero veo a lo mejor otra foto de otro tatuaje de otro tatuador que a lo mejor tú, que tienes un ojo experto, lo ves y dices, ostras, vaya desastre le ha hecho al chaval, pero a mí me puede parecer que está bien hecho, porque no entiendo lo suficiente como para eso. Entonces, ¿en qué me debería fijar? Claro, eso es algo que también pasa mucho normalmente, que al final nosotros somos como muy tiquismiquis mirando todo y luego a lo mejor yo le enseño algún trabajo a algún amigo y le digo, hostia, tío, mira esto cómo ha quedado, no me gusta, no me convence el resultado. Ostras, tío, si está genial. ¿Cómo puedes decir eso? Al final, a ver, no hay que ponerse tan tiquismiquis como a lo mejor somos nosotros, que vemos hasta el último detalle, pero sí que es cierto que hay que tener unos puntos en cuenta. Como por ejemplo, tú cuando vayas a buscar un artista con el que te quieras tatuar, recomiendo siempre no fijarte solo en lo que ves en Instagram. Instagram, tanto en tatuajes como en las vidas personales, es una cosa y luego lo que hay es otra. Entonces, yo recomiendo siempre ver resultados cicatrizados, que sería el tatuaje ya curado después de meses, años. Normalmente los artistas que no mienten en sus resultados suelen tener una carpeta o un destacados o suelen mostrar tatuajes suyos cicatrizados. Eso yo creo que sería el punto más importante, porque ahí porque no cambia hay mucho. engaño. Exacto. O sea, realmente cambia mucho, depende de la técnica que tengas, pero sí que es cierto que recién hecho se ve todo como muy brillante, la cámara, el filtro polarizado que nos hace como que se ve súper negro, eliminamos el brillo con el filtro, entonces al final es como súper impactante, pero hay que ser realistas, hay que subir resultados también al natural. Yo trato muchas veces de cuando estoy haciendo un tatuaje, mostrar el proceso al natural, como si fuera a grabar en la calle, con el teléfono o con el móvil, simplemente pues darle clic, bajas un poquito de oscuridad y enseñas un poco lo que es el tatuaje natural. Claro. Luego cuando está curado igual, lo que recomiendo siempre es eso, ver un vídeo, que al final el vídeo... La herramienta a nivel edición de fotos en el tatuaje y tal es un poco más sencilla, pero cuando tú haces un vídeo, para editar algo que está mal hecho, Ahí te cuesta más. tiene que ser fotograma por fotograma, no tiene ningún sentido. Entonces, yo recomiendo siempre que veas resultados de tatuajes curados en vídeos a ser posibles. Si pueden ser con luz natural, mejor. Si puedes guiarte por alguna referencia, también. Y sobre todo depende del estilo, pero en mi estilo, fijarte que tenga un buen contraste, que tenga muy buenos negros para que el tatuaje cuando pierda no se quede muy grisáceo, muy opaco. Yo recomiendo que se vea muy oscuro, pero que también tenga mucha luz, que es lo que yo trato de buscar en mis tatuajes. Y cuando cicatriza, como siempre baja un poco el tono, Sí. no llega a ser tan notable como si lo haces todo muy gris, que a veces desde lejos ni se interpreta. Pero sobre todo verlo cicatrizado, eso es Claro, lo más es que importante. debe de ser súper complicado porque al final tú juegas con sombras, juegas con que un tono esté un poquito más por encima, pero al final estás jugando con negros y grises. Y con el tono de la piel, que también supongo que será importante y tendrás que valorar, ¿no? ¿Qué tono tiene cada uno de piel? Eso es, a ver, al final nosotros es como
el color blanco sería lo que es tu piel, entonces con eso ya tratamos de ir subiendo la tonalidad para conseguir tonos oscuros. Trabajamos directamente prácticamente sin blanco, solo en los últimos detalles, pero lo que sería el blanco de un brillo de una luz muy fuerte sería realmente tu piel. Entonces, nosotros vamos haciendo pasadas y pasadas con la aguja todo el rato y recién eso se puede ver muy bonito, pero estamos hablando de una piel, no de un lienzo. Claro. Entonces la piel va haciendo herida y vas hiriéndola, irritándola y al final es un proceso de muchas horas. ¿Por qué digo de verlo cicatrizado? Porque si no, cuando tú ves la foto recién hecho puede estar muy bien, pero hay mucha gente que hiere de más la piel y pueden salir heridas y cuando cicatriza realmente puede ser un destrozo, puede ser una infección, un destrozo. Entonces al final tenemos que ver un poco también cómo trabaja la persona y los resultados cicatrizados porque no tenemos que olvidar que es piel de una persona y que cicatriza igual que una herida cuando te haces un rascón. O sea, Te la estás ahí un poco jugando a que exacto. cicatrice bien. Eso me ha hecho acordarme, he visto varios artistas, sobre todo, creo que lo hacen muchos los artistas, supongo que será por falta de tiempo, no lo entiendo muy bien, que se sedan Eso y es. se tatúan entero. ¿Eso, el proceso, es el mismo o hay mayor peligro de que algo, a lo mejor algo vaya mal o una herida se haga demasiado? ¿O cuál es la diferencia? A ver, es un proceso un poco diferente, yo he hecho varias así y tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena sería que esto es algo que la verdad es que no mucha gente suele hablar y está bien que lo hablemos aquí, la verdad, porque me encanta hablarlo y dar mi opinión. A ver, es una herramienta más y es un avance más que personas con poco tiempo o con la economía suficiente como para permitirse lo pueden hacer, pero lo malo que tiene es que pierde un poco ese lado artístico. A ver, esto funciona de la siguiente manera. Tú te duermes de sedas realmente y entre 4 o 5 personas, por ejemplo, te hacen una espalda. Qué barbaridad, ¿eh? Es muchísima gente, entonces siempre, depende de con quién lo hagas, cómo lo organices, si es un profesional o no. En este caso, digamos que sí, porque lo somos. Porque voy yo. Tratamos de buscar siempre que sea las personas que van a hacer el tatuaje que se asemeje un poco entre todos. Los estilos. Claro, porque si no, uno puede hacer una cosa y yo puedo hacer otra. Entonces, tratamos de que sea muy similar y de que quede como si lo hubiera hecho uno. La idea es hacer como si lo hubiera hecho uno. Claro, pierde un poco su lado artístico. ¿Por qué? Porque no tienes una pieza solo de esa persona, que al final, para mí, pierde un poco la gracia del proceso. Se hace como un poco también deprisa, porque al final contamos con que la persona está dormida 8 horas y o lo acabas o lo acabas. Ostras. Entonces, está bien para personas que al final es o tengo este día para hacérmelo o no tengo ningún día. Bueno, es una herramienta más y se puede hacer. Te recomiendo que te lo hagas en 10 días diferentes, vengas 10 veces, te hagas, por ejemplo, una espalda increíble con todos los detalles necesarios, pero claro, si te duermes no va a tener esos detalles que yo Claro. considero necesarios. Entonces, un avance más, una herramienta más que se puede utilizar, pero yo soy partidario de trabajar en mi día a día como siempre y ya está. ¿Se puede hacer? ¿Lo he hecho? Sí, no le veo ningún problema, pero pierde su lado artístico. Un poquito. ¿Y luego quién firma? Ninguno. Ninguno se Sería moja, una ¿no? putada. Pero Puede bueno. ser. Bueno, pues ahora sí, quiero que me cuentes, luego ya hablaremos de, también me gusta hablar de la marca personal, que tienes una marca muy potente y tu Instagram está muy guapo, y de la marca que has creado, pero quiero que me digas cómo se implementa la inteligencia artificial en el mundo del tatuaje. Otro avance más del que podemos hablar. ¿Otra herramienta? Otra herramienta que al final pues es un poco como lo que hablábamos de la anestesia. Hay mucha gente a favor, mucha gente en contra. Inteligencia artificial sería un poco lo mismo. Nueva herramienta, siempre pasa lo mismo. Gente en contra y gente a favor. Yo soy de los que están a favor. Todo lo que, o sea, o te sumas al progreso o te quedas estancado. Tal cual. La gente que estaba en contra ahora está a favor y la gente que sigue en contra estará a favor. Entonces, yo la inteligencia artificial sobre todo la utilizo para hacer los diseños y las composiciones. Yo estoy un poco cansado de ver, por ejemplo, en los diseños la típica imagen del típico león, el típico tigre, la típica cara de chica estilo chicano. Estoy un poco cansado de verlo todo igual y sí que es cierto que la inteligencia artificial nos ha abierto una puerta, pero vamos, o sea, increíble. Tú antes eso lo tenías que modificar a mano, diseñar, tener conocimiento de un poco de la edición para que todo quede igual, dibujar encima de esa cara, como hacer muchas cosas que tú ahora simplemente con un clic le pides a la inteligencia artificial y te genera una imagen. Entonces, yo la inteligencia artificial la veo muy bien para crear imágenes, para buscar ideas. Por ejemplo,
Imagínate, tenemos una composición de una cara y no sabemos qué animal meterle y sabemos que la cara de la chica está inspirada en una chica de bosque y que el chico quiere que los animales sean, imagínate, un reptil que salga de noche. Pues tú a la inteligencia artificial le dices eso y te va a dar una lista de 50 animales y 50 imágenes generadas. Tal cual. Sin embargo, antes tenías que buscarlo en Google, tenías que buscar la imagen, que la imagen te encaje. Es muy complicado y ahora a día de hoy es muy sencillo. Entonces, no estaría a favor si perdiera la creatividad. La creatividad para mí sería, damos clic a la inteligencia artificial y le decimos, hazme un diseño de brazo completo con estas herramientas. Te lo hace, lo coges y lo tatúas. Para mí, ahí pierde un poco la gracia. Pero si tú le pides la imagen de la cara, vas modificando a tu estilo ciertas cosas, luego le encajas otra imagen abajo, es el mismo proceso que antes, pero sin las mismas imágenes que han habido siempre. Entonces es como que consigues también darle a la persona lo que va buscando, que es un poco la exclusividad de tener algo único. Yo trato que todos mis trabajos, mis piezas, que es como normalmente lo llamo, sean algo que nunca se vaya a repetir. Yo busco que si lo lleva una persona, sea para él. Entonces yo siempre, todos los tatuajes que hago están generados con inteligencia artificial ahora mismo y siempre, aunque me pidan una cara en concreto, termino editándola con inteligencia artificial. Imagínate, me dicen, quiero que estén los ojos abiertos en esta posición. Vale, la hacemos así, pero te voy a hacer otra cara nueva, porque no quiero que puedas encontrarte con alguien que lleve la misma. Que lleve la misma, claro. Entonces das también un poco de exclusividad. Yo lo veo una herramienta que cada vez va avanzando más. Es que Al final, yo creo que al principio de lo que has dicho has dado con la clave de que el que no le gustaba mucho ya le gusta, el que lo rechazaba por completo terminará haciéndolo, Eso es. porque al final no le puedes poner puertas al cielo y es una herramienta brutal que os facilita un montón de faena, de horas y sobre todo lo que tú dices, que no te resta, al revés, te suma porque te Eso da, es. te da inspiración, te da otro enfoque que a lo mejor tú no tienes, porque luego también supongo que como artistas que sois, luego también es un poco complicado encontrar a alguien que te ponga un poco una visión que no sea la tuya. O sea, tú al final, tú lo haces y ¿quién te dice eso no está bien o le puedes dar una vuelta? Porque a lo mejor tú te has tirado un montón de horas, entonces lo normal es que te digan, sí, está guapo. No, no, eso es. Imagínate, por ejemplo, nos vamos a hacer unas esculturas griegas o romanas. El chico nos ha pedido griegas. Nosotros nos ponemos a buscar imágenes de esculturas y las pones y ya está. O te informas muy bien, o a lo mejor le estás metiendo una escultura romana en un brazo griego, te quiero decir. Sí, La verdad. inteligencia artificial hace que eso se simplifique tanto que en un momento te diga cuáles tienes que utilizar. Incluso es lo que te digo, ya no solo para hacer diseño, sino simplemente para esas personas que también rechazan la inteligencia artificial, que no terminan de entender las redes, a día de hoy solo para entenderlas un poco y quizás preguntarle cómo funcionan los algoritmos o ciertas cosas, es que es la mayor herramienta que también puede haber. Claro. Voy más allá, incluso para gestionar un poco todas tus ideas. Yo, como comentábamos antes, para la marca que estoy haciendo, todo lo que hago es inteligencia artificial. El ser humano está limitado y las ideas se agotan. No somos máquinas. Eso sí es una máquina. Entonces, al final, o lo aprovechas o vas a tener que esperar a recargarte de energía y de ideas para volver a crearlo y volver a apuntarlo y que no se te pierda esa hoja donde lo has apuntado. Sí. Al final es un facilitador, es algo, la gente ahora le está dando por decir como que igual se pierde esa capacidad o esa creatividad o esa inspiración. Yo creo que no se pierde, que al revés, que lo que pasa es que te la facilita e incluso te la potencia en algunas ocasiones. es. Y tú ahora, por ejemplo, has sido capaz de incluso con eso abrir una marca. ¿Qué has hecho? Pues bueno, te cuento un poco. Se llama Drop, la ¿Sí? marca. Te voy a contar un poco el inicio de cómo se Claro. desarrolló, ¿vale? Es un poco tostón, pero bueno. Nada, nada. Aquí estamos para eso. Drop realmente empezó siendo una ilusión que yo tenía, que era crear mi propio Artoy, que se llaman Artoy porque no son juguetes como tal, sino son figuras de coleccionismo. Sí. Solo que no son como a lo mejor una de Dragon Ball, que ya viene de un personaje de una serie, por ejemplo, sino es un dibujo animado que tú creas, lo haces figura y entonces se considera Artoy, ¿vale? Ostras. Entonces, viene de un poco esa ilusión porque me gustan mucho las figuras de coleccionismo y siempre desde pequeño, yo cogía las figuras, por ejemplo, de Pokémon o cosas así y las miraba y decía, ostras, qué bien está hecha y valoraba mucho la pintura, todo al final el material Claro. y veías una del kiosco, a lo mejor que te había costado 1 euro y la original Y flipabas. se notaba Sí, mucho sí, sí. y al final terminaba siendo tu juguete favorito. Es verdad. Entonces, yo al final es una ilusión que siempre ha estado ahí dentro de mí y con los años descubrí el mundo de los Artoy. Viajé a China el año pasado
y eso es la cuna del Artoy, eso es increíble. Y bueno, me motivó mucho y cada vez más a crear mi propio Artoy, porque allí sí que es cierto que aquí no hay muchos artistas de esto, pero allí la verdad es que yo te diría que sería como ser tatuador. Allí la gente Ostras. es un oficio y la gente crea marcas personales solo con eso. Y a mí me inspiró mucho verlo allí cómo trabajaban, incluso tenían tiendas en centros comerciales en las que vendían solo sus láminas de arte, sus Artoy, su ropa, su merchandising. Y yo dije, hostia, esto es increíble. Vaya. Aquí no existe tanto. Hay muchas personas que lo hacen, como el youtuber Nilo Ojeda, no sé si, Sí, sí, sí. pues tiene una marca, la de Milkshakes, y para mí es una inspiración, es increíble, es de los pocos que lo han hecho ahora mismo. Y entre un poco los artistas que estaban saliendo aquí en España, lo que vi en China y la motivación que me venía a mí de hace años, Ya está. decidí crear mi propio Artoy. Qué guay. Hicimos una pequeña inversión, sacamos 50 unidades limitadas, porque sí que es cierto que no queremos una superproducción, queremos algo súper exclusivo que solo tengan ciertas personas. Y bueno, al final es como todo, vas haciendo, creamos una historia del personaje. Bueno, primero creamos el personaje, luego, una vez estaba el personaje, venía la historia. Al final, Drop es una gota de tinta que también representa un poco lo que es mi oficio de tatuador y mi trabajo, y es una gota de tinta animada. Claro, teníamos que contar una historia también, porque al final queríamos hacer un poco el storytelling, que suelen llamarlo, Claro. para que tenga algo de conexión con el mundo del tatuaje. Para humanizarlo un poco y que se Exacto. entienda de dónde sale, ¿no? También. Claro, que la gente también pueda conectar un poco con él y no vea solo una figura. Claro, empecé a contactar con personas que hacían animaciones, empezamos poco a poco a crear la historia, quedó una historia de puta madre, y dije, ostras, tengo la figura, el personaje y la historia creada, ¿lo voy a dejar solo como un Artoy? Y ahí dije, quizás quiero darle una vuelta más, porque esto es muy potente la idea que creo que he tenido. Ya no por lo que pueda comprar la gente, ni solo por el beneficio que pueda tener, sino por, ostras, me pareció una de las ideas más creativas que he tenido. Ostras, joder. Aparte que al final siempre estamos en la misma rueda del tatu y he salido un poco de la zona que estoy acostumbrado. Claro, sales de la zona de confort y te enfrentas a un nuevo Exacto. mundo. Entonces, claro, dije, ostras, vamos a fusionarlo. Y empecé a darle vueltas porque yo soy súper inquieto. Y dije, ostras, estaría muy guay, quizás cada mes, 2 meses, cuando mi trabajo me lo permita, sacar drops exclusivos. Drops exclusivos viene con la palabra también de drop. Drop se llama porque al final es una gota. Y los drops exclusivos se llaman drop porque son lanzamientos. Entonces todo viene súper conectado y dijimos, pues mira, vamos a lanzar drops cada mes, 2 meses de ciertas cosas. Esta vez ha salido el primero, que son las figuras, que podéis comprarlas. Y bueno, quedan, por ejemplo, creo que son 20 unidades. Y una vez se agoten, iremos a buscar el siguiente drop. Nunca vamos a decir qué es hasta que queden unas semanas, un mes aproximadamente. Hostia. Pero normalmente buscamos algo que sea un poco random y que nos dé un poco de creatividad. A lo mejor un mes saco 20 camisetas y al mes siguiente saco 20 calcetines. Hostia. Quiero decir, no tiene por qué ser algo súper estricto, sino algo pues creativo, Lo que que te nos nazca. apetezca, incluso pintar un cuadro y que sea una unidad de una, que sea del personaje y que directamente ya solo se venda ese. Buscamos la exclusividad y sobre todo que gente de este entorno, estudios de tatuajes, o ya no estudios de tatuajes, sino gente que se tatúe conmigo, un poco todo el entorno, quiera tener a ese personaje en su casa. Claro. Y entonces, ¿has creado lo que es un personaje o has creado varios personajes? De momento tenemos solo Drop, que es el personaje principal, que al final es un poco una faceta... tiene como ese toque que me falta a mí en el mundo del tatuaje, que al final se ve todo como súper serio, súper profesional. Claro. Pues Drop es todo lo contrario. Drop es un personaje súper irónico, con un poco de humor más 18, estilo South Park. Sí. Y es un poco eso. Solo está ese personaje de momento. Tenemos la historia y el personaje, pero claro, esa historia que hemos contado es un mundo abierto. Claro. Quizás salgan más. Tendrá que tener amigos. Claro, no lo No sabremos. no lo vais a dejar solo ahí en el mundo, ¿no? Hostia, qué es. guapo. ¿Y le habéis hecho rollo crear una marca personal detrás de este personaje? ¿O cómo lo vais a hacer para que, cómo se entiende lo que ha vivido ese personaje, lo que le queda por vivir? ¿Cómo lo vais a un poco a gestionar? ¿A través de redes sociales? Sí, al final, a ver, Drop sale un poco respaldado de mi marca personal que viene del tatuaje y al final cuento pues con un pequeño inicio de personas que quieren tener algo mío, entonces al final Drop es una parte de mí, la marca personal de Drop estoy yo detrás, entonces la gente lo quiere sobre todo por mí, no por Drop de momento, pero ojalá algún día llegue a ser solo por Drop. De momento está respaldado por mí, pero al final
es algo tan abierto que yo poco a poco voy a ir contando su historia. Al Claro. final, Drop nace de una historia súper fantasiosa. Al final mis tatuajes son surrealistas y también fantasía. Entonces nace de una historia de que yo estaba tatuando, el cap es donde nosotros ponemos la tinta, Sí. se queda en la mesa de trabajo, de repente el mundo explota, desaparece, Hostia. todos desaparecemos, pero la mesa se queda sin recoger. En el cap normalmente se queda siempre la tinta con la sangre de la persona. Entonces, con el paso de los años, la sangre y la tinta hacen un personaje que tiene vida humana. Hostia, sí que, Esa es la sí que historia. está guapo, sí. Yo ya quiero ver más capítulos de... De verdad, está guapo, es una historia, joder, Sí, 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 muy la verdad. Por original. eso, al final, cuando empecé a crearla, dije, es que no podemos pararlo aquí, en sacar Ya unas ves. figuras y ya está. Ya ves, qué guapo. Poco a poco, al Tendrás final, que sacar una sesión de de cómics. eso es. Esa... No, irán saliendo muchas cosas, ¿eh? Irán saliendo muchas cosas. Lo malo es que yo tengo al final el trabajo que a mí me gusta, que es tatuar, y esto es algo secundario. Ya, el tiempo, ¿no? Sobre todo, a lo mejor. Ojalá poco a poco vaya saliendo gente que lo pueda respaldar. Estoy buscando quizás algunas personas que, pues, inversores un poco que puedan ayudarme a hacer ciertas cosas, sobre todo freelancers que puedan ayudarme a hacer animaciones, contenido, diseño gráfico. Estoy un poco buscando gente ahora que se quiera unir al proyecto. Ahora Claro. mismo no es súper rentable, pero poco a poco espero que lo vaya siendo. Hombre, claro, sí, es lo que se busca un poco con todas estas cosas. Al principio tienes que poner mucho de ti, Eso tanto de tiempo como de dinero, como de todo, y luego un poco a poco, pues claro, buscarle la manera de que por lo menos no te cueste a ti y que sea algo un poco orgánico y que se pueda desarrollar, Eso al es. menos. No, y al final, si no fuera también por herramientas como hablábamos antes de la inteligencia artificial, yo te aseguro que no lo podría haber hecho, sinceramente, porque al final es una persona extra que tienes contratada pero sin pagar apenas. Tal cual. Entonces, sin la ayuda de la inteligencia artificial quizás no podría haber hecho este proyecto y yo animo a esa gente que ahora mismo quiere emprender o hacer algo a que es el momento porque tenemos la herramienta que está comenzando a abrir nuevos horizontes y o la coges ahora o a lo mejor luego ya Sí. es tarde. Sí, sí, tal cual. Y ahora estamos flipando con todo lo que es capaz de hacer y estamos un poquito viendo el inicio. Eso O es. sea, ChatGPT lleva 2 años. O sea, y cada actualización no paramos de flipar, de mira lo que puede hacer ahora, mira lo que tal, mira las respuestas que te da. O sea, que es que estamos un poco en el momento, como tú dices, en el que te puedes unir al carro, no vas tarde, a lo mejor podrías haber empezado antes, pero no pasa nada, no vas tarde, pero si sigues dejándolo estar, llegará un momento en que no remontes. No Eso remontes es. y seamos como nuestros padres, como configúrame el Facebook, hijo. Y Eso es. Sí, 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 cada vez costará más. Sí, al sí, sí, final. así es. También me ha gustado lo que has dicho de que Drop, en este caso, está respaldado por tu marca personal y que de momento la gente lo quiere que es un producto tuyo o una inspiración tuya, más que por el producto o la inspiración en sí. Así es, yo siempre en el podcast lo digo, que así es como ahora está un poco basado el mundo actual, de que tú antes comprabas este vaso porque era muy bueno, ahora si una persona influyente, un influencer que a ti te gusta, que ha creado comunidad y demás, te saca este vaso, tú lo compras porque te lo ha sacado él, Eso no es. porque el vaso tenga esas características, esas no. Y entonces, por eso pienso que es muy importante siempre trabajar la marca personal. Sí. Entonces, ¿tú cómo trabajas tu marca personal? Porque tienes un Instagram muy chulo, muy potente, al final tienes un nicho muy enfocado, como es el del tatuaje, pero luego tú también le das tu rollo. Sí, a ver, al final todo mi crecimiento, por ejemplo, en redes ha sido orgánico. Nunca, vamos, no he hecho nada raro ni tengo mis poquitos seguidores, que al final, oye, yo estoy muy contento con ellos. Tengo un algoritmo que me funciona muy bien y yo creo que, respaldando un poco lo de la marca personal, yo lo que he tratado siempre es de que se me vea muy profesional. Quizás a veces me ha cerrado muchas puertas porque puede parecer que soy una persona mucho más serio de lo que soy, porque la verdad es que no soy nada serio. No, se ve que no. Pero claro, al final mi imagen en Instagram es una y mi persona es otra. Yo lo que trato un poco en redes sociales y con mi marca personal es que la gente se sienta como exclusiva, por así decirlo. Mis tatuajes al final es un estilo poco común. No vas a ver en mi perfil un reloj del tiempo con 2 rosas. Mi estilo es algo ya que sale un poco fuera de lo normal. Entonces, ya partiendo de esa base, la gente que suele buscarme para tatuarse conmigo, cada vez es más la que solo me busca para que yo haga lo que quiera. Que al final me dicen, haz lo que quieras a tu estilo. Eso
al final está haciendo que desarrolle un poco mi marca personal que tengo, que al final es mi sello de identidad en el mundo del tatuaje. Y bueno, al final también con la ayuda de pues, algunos artistas, un poco al final ese marketing que no vemos detrás de todo eso, que al final no deja de ser otra cosa más que marketing, porque yo tatúo igual a uno que a otro. Sí, está clarísimo. Pero bueno, al final todo viene de mucho esfuerzo, mucha constancia, sobre todo constancia, porque no puedes coger una red social y soltarla los días. Es constancia y sacrificio. Al final, ya no solo en redes, las redes no es lo más importante, sino a nivel técnico, para llegar a este nivel de tatuaje, o yo considero un nivel medio bueno. Sí. El que quiera comprobarlo, que vaya a tu red social, porque es una pasada. Es un nivel medio bueno porque siempre hay muchísima gente. Está bien que seas humilde, pero está, pero al final también viene un poco respaldado de muchos sacrificios. Y esto es una parte que también me gustaría que habláramos, porque, ostras, al final los artistas psicológicamente estamos mal de la cabeza todos. O sea, estamos fatal. No hay uno sano. Exacto, y realmente también hay que tener un poco ese punto y ese punto medio y ese cuidado, porque muchas veces descuidamos familia, pareja, amistades, nos metemos en esa rueda de quiero. Como ser todo el rato productivos. Exacto, quiero ser súper conocido, quiero mucho éxito, quiero ser el mejor tatuador. Y yo he estado muy en esa rueda y este último año he ido saliendo un poco y nos creemos que al final, por estar más en esa rueda, vamos a crecer más rápido. Y al final, yo sigo creciendo como antes. Y el resultado sigue siendo el mismo, solo que consigo vivir un poco más tranquilo. Entonces, lo de ser obsesivo me parece algo brutal. Sin obsesión no conseguiríamos la mayoría de las cosas, pero todo tiene un punto. Claro. Entonces, pues bueno, me he ido un poco del tema de la marca personal. Está muy bien, porque es verdad, porque ahora existe y igual que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, tanto con esto del podcast como con otras cosas, de que existe ahora esa tendencia un poco obsesiva de que parece que no puedas tener tiempos muertos. Eso es. O que no puedas tener un rato de, yo qué sé, de ver un vídeo de tonterías. Parece como que todo el rato tienes que estar aprendiendo, tienes que estar siendo productivo, tienes que estar... Y eso al final, yo creo que es lo que tú dices, que al final, mira, has conseguido salir de la rueda y sigues avanzando. ¿Por qué? Porque al final también es muy importante el equilibrio. Eso es. Y si tú no estás bien... hace poco vi un vídeo que explicaba como que las mentes y la cabeza humana son como vasos, ¿no? Y tú tienes una jarra y los puedes ir llenando. Tú puedes llenarlos más o menos para que todos estén iguales, entonces todos los vasos van a tener agua y va a estar bien, va a estar equilibrado, o tú puedes llenar uno hasta rebosar, pero entonces no te va a llegar el agua para llenar el último. Claro. Que a lo mejor el último es la estabilidad emocional o es el tú sentirte a gusto también con tu vida personal. Entonces, ¿tú cómo has conseguido salir de ahí? ¿Tú qué herramientas o cómo te has dado cuenta de decir, ostras, 24/7 con el proyecto no puedo estar porque estoy descuidando una parte muy importante de mi vida? A ver, al final, por desgracia, como siempre aprendemos a hostias. y a ver, llega un momento en el que no puedes más y petas. Al final yo he tenido que trabajar mucho en mí a nivel psicológico, cómo llevar las emociones. Yo soy una persona que considero que sigo un poco en esa rueda, pero porque soy muy inquieto y considero que todos a día de hoy lo estamos. Porque al final el que tiene ambición e inquietudes de seguir creando y es creativo no puede parar. Para mí el punto de inflexión en el que dices estoy dentro de la rueda o no es cuando eres consciente, y para mí el llegar a esa consciencia y decir estoy o no sería hacerte la pregunta de, por ejemplo, ¿yo por qué estoy creando? Imagínate, yo que soy una persona súper creativa, lo digo para mí como el que a lo mejor tiene más obsesión solo con ganar dinero, pero para mí es la creatividad. Yo porque estoy constantemente queriendo crear y mejorar y esa creatividad llevarla a otro nivel, porque me gusta o porque me está dando una economía. O sea, ¿por qué lo estoy haciendo realmente? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Yo cuando me la pregunto, sobre todo, ya no cuando me la pregunto yo, sino cuando la gente me dice cosas como, no sabes parar, no tienes fin, no sabes vivir de otra manera. Y al final digo, es verdad, no sé vivir de otra manera, pero porque es que me gusta vivir así. Entonces, me gusta vivir creando, haciendo las cosas que hago, sin parar, siendo inquieto, pero todo en su justa medida. Entonces, yo podría estar a día de hoy toda mi vida creando porque es lo que me hace sentir vivo. Pero no creo solo persiguiendo un objetivo como sería tener un Lamborghini. No corro en esa rueda. Busco más a nivel personal, pues, como hablábamos de Drop. Yo, siendo honesto, considero que esa marca personal creo que nunca me va a dar los beneficios que puede darme mi vida como tatuador. Pero es que
me ha devuelto la ilusión que no tenía desde hace tiempo. Que a lo mejor es más importante que te dé un poco más de dinero. Exacto, y quizás no tenga tanto tiempo para dedicar a mis amigos y familia como el que me gustaría, pero es que me estoy sintiendo vivo con esto, entonces ya no es quizás no ver tanto estímulo, no preguntarte si lo estás haciendo bien o mal, sino simplemente vivir, hacer lo que te llena, no preguntarte tanto si eres bueno en esto, hacerlo y punto, y cuando tú necesites parar, ya está, o sea, al final todo funciona así, el cuerpo humano al final te dice cuando llega el stop Sí. y te toca parar. Y te lo hace saber, ¿eh? Exacto. Te lo hace saber bien. Entonces es sencillo y también ya no solo el cuerpo humano, sino tú te vas un fin de semana con amigos a una cala, a una playa, lo que sea, y te ríes, te lo pasas bien y desconectas del teléfono y esa sensación que dices, no he cogido el teléfono en todo el día, te hace sentir así. Entonces ese es el punto medio, el coger un día el teléfono y otro día no, quizás. Ahí Sí, está la clave. al final, claro, también es verdad que los proyectos no avanzan solos y que un proyecto tan grande como una carrera profesional, un tal, es muy importante dedicarle tiempo, dedicarle sacrificio y al final, claro, el tiempo no es infinito, entonces a algo se lo tienes que robar. Eso es. Pero sí que me ha gustado lo que has dicho de, ostras, ¿yo por qué estoy haciendo esto? ¿No? Yo he visto alguna vez una pregunta así un poco parecida que es como si tuvieras dinero infinito, ¿seguirías haciendo lo que haces o lo cambiarías? Entonces, si tu respuesta es que sí, igual estás en el camino Mira, se me han puesto los adecuado. pelos de punta con la pregunta, te lo digo en serio, pero porque realmente yo lo digo siempre, a mí ahora mismo me toca el euromillón y yo seguramente, o sea, invertiría la mayoría que pudiera en drop, por ejemplo, y en seguir tatuando. Quizás no a ese ritmo tan acelerado, pero yo, vamos, creo que jamás dejaría de tatuar y jamás dejaría de crear. Y Ya ahí es ves, donde me siento vivo. ya ves qué guapo. Pues eso es que estás, vamos, donde tocas sí o sí. También tiene que estar un poco respaldado de muchas personas que te apoyen. Yo, por ejemplo, no es solo estar yo solo en el proyecto, sino yo tengo pilares fundamentales que si yo no expresara diariamente pues cómo me siento, yo por ejemplo con mi pareja lo hago un montón y es un pilar fundamental. O sea, yo siempre lo digo, Raúl Ferrer Tattoo y Drop son el 50% de lo que me veis, pero es que el otro 50% es familia, mi pareja y la gente que está en el día a día aguantándome, porque al final yo soy una persona que necesita expresar mucho y constantemente estoy, ¿y qué hago? ¿Y qué no hago? ¿Y cómo lo hago de esta manera? Y me siento así y necesito expresarlo. Y sin esa gente realmente es la que me inspira. Muchas veces yo lo digo, mi pareja, estoy haciendo un diseño y me dice, ¿y si lo haces así? Y digo, ostras, me ha dado una vuelta de tuerca que Vaya. yo solo no llegaría. Y es que muchas veces las personas nos complementamos más que si lo hacemos individualmente. Sí, Y sí, es sí, una sí. pieza fundamental, sobre todo, ya te digo, a nivel emocional, tener esas personas que te aportan más que te apartan, al final es muy, muy importante, sobre todo cuando eres una persona que tiene que crear. Es que los bloqueos de creatividad existen y muchas veces yo he tenido que decir, no te puedo tatuar porque no me sale la idea, tío. Ostras. No me sale, no consigo hacerlo. Estoy saturado, me estoy agobiando, veo que se me acaba el tiempo de generar este diseño y no consigo, tío. Tengo que Ostras. moverte en un día o tengo que hacer algo, pero yo no te voy a hacer un trabajo Por peor hacer. hecho por cobrar, lo que decíamos. Al final, ¿por qué lo estás haciendo? Pues yo no te voy a hacer un trabajo por ganar dinero. Yo Claro. te lo hago cuando esté bien, si no, no lo hacemos. Ostras, qué fuerte. ¿Y cómo gestionas eso? ¿Te das un descanso? ¿Cortas con todo o cómo gestionas eso? A ver, al final, la mayor manera de gestionar, por ejemplo, los diseños, que es lo que más me frustra a mí, porque jugamos con que al final frustrarse es una sensación, o sea, es una emoción realmente que todos tenemos y sobre todo cuando es a nivel creativo. El cerebro no puede en un día crear algo súper increíble, tiene que ir con tiempo. Entonces yo lo que trato es, cuando voy a hacer una composición, por ejemplo, yo este jueves tengo que hacer una composición que está quedando súper chula y trato de, con días antes, sí o sí tener como una semana de previsión. La clave es la organización. Si no te organizas, Tal cual. desastre. Sí, 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 sí. Entonces, vale que al final se te puede desorganizar todo, pero para mí es coger una semana antes del proyecto y yo empiezo con la cabeza a pensar, ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo no sé qué? A lo mejor de camino a algún sitio en el coche. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo podría hacer? Me lo apunto. Luego cojo la tablet, lo desarrollo. Llega la hora de cenar, imagínate, paro, me veo una peli, lo que sea, al día siguiente vuelvo a retomarlo. Trato de hacerlo como en diferentes días porque en un día, si lo haces, a lo mejor al día siguiente no te gusta. Y si no, pruébalo. Cuando vosotros a lo mejor que estéis haciendo un diseño, probar a hacerlo en un día todo y mirarlo dentro de 2 días y decirme si no habéis cambiado nada. Al final, Tal cual. Sí, sí, sí.
Es que es así. Y para que algo, o sea, esas pinturas que vemos en museos de artistas de hace años, esas pinturas podrían estar pintándolas años y años. O sea, y al final es el resultado. Entonces, no te digo que pierdas en un diseño Ya, muchísimo, no podemos, al final es un claro. trabajo también. Pero quizás con organización, un poco un día, un poco otro día. Yo recomiendo que sean 3 4 días para que tampoco te agobies ni te frustres. Poco a poco acabas teniendo la idea y así también el siguiente proyecto lo coges también mejor. Es como que si lo coges todo, depende de cómo te tomes las cosas también. Ya, sí, pero también es verdad que a lo mejor es una manera como de autoinfligirte mucha presión. De hoy de 4 a 8 tengo que acabar Claro, el proyecto. Claro, como no te salga o como estés una hora un no se poco puede. empanado, dices, ostras, que ya no llego, con el que ya no llego te empiezas peor aún, te Eso empiezas a es. bloquear más. Entonces, claro, es una muy buena táctica de ir dividiendo, de, ostras, pues hoy esto, a lo mejor en un día avanzas un 70% y en otro día avanzas solo un 10%, pero vas sumando. Tienes que tener la prisa justa para saber que no tienes prisa. Es así, Buena es frase. así. Pero Y sí. ahora con esos proyectos que tú dices, ¿tienes algún proyecto que a ti te motive particularmente o todos te los tomas un poco con la misma ilusión? Yo, si te soy honesto, desde hace, yo creo que un añito, que también, pues justo antes de abrir mi estudio y meterme un poco al mundo del emprendimiento, llevaba ya tiempo que quería sentirme de verdad a gusto con lo que hago y Mm, es lo que te decía, no trabajar solo por el hecho de hago esto y ya está. Entonces yo llegaba a un momento que ya no me sentía cómodo haciendo lo de siempre. Lo de siempre sería, pues eso, un reloj del tiempo, unas flores, algo más común. No mm. quiero decir que esté mal, pero quiero decir que quizás es algo más común, no me llenaba. Entonces yo directamente ya, aunque tenga menos trabajo, que en este caso salió bien y no tengo menos trabajo, Mm. pero aunque tuviera menos trabajo decidí directamente solo enfocarme en los proyectos que a mí me motiven. Yo normalmente solo selecciono de cada, imagínate, 20 personas que me contactan para tatuarse conmigo, a lo mejor selecciono a 5. Ostras. Pero selecciono a 5 en un mes entero y porque solo quiero centrarme en esas 5 personas porque son las que más libertad creativa me dan, las que considero que mejor va a quedar el resultado, las que creo que mejor me van a hacer sentir a mí también como artista y mejor resultado les voy a dar. No voy a coger nunca un proyecto que no me guste. Y aunque no me guste, tiene que tener algo que me guste. Puede ser que a lo mejor no me guste todo, al final no todo es Ya, perfecto, claro. pero que haya algo que me motive. Ya te digo, este proyecto, al final también el proyecto que tengo la semana que viene, como te decía, Mm. por poner un ejemplo Sí, 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 directamente, claro. es un proyecto que quizás no es tan lo que hago siempre, pero me motiva y me dan ganas. Encima, sobre todo lo que hay que contar es con que la persona se tatúe contigo. ¿Por qué se tatúa contigo? ¿Porque eres barato? ¿Porque simplemente ve que tatúas bien? ¿O porque realmente valora tu creatividad? Claro. Yo en mi caso no quiero ni que me pague más por ser más creativo, ni simplemente que vea mi resultado técnico. Busco que vea una fluidez corporal, una composición, algo muy estético. Entonces yo me quedo normalmente con las personas que me dan esa libertad. Ya está, no les pido más dinero por ello. O Ya, sea ya, que- no, no, pero has alcanzado un equilibrio cojonudo en el que tú puedes simplemente decantarte por los proyectos que a ti te nace o te inspiran más y se ha acabado. Y entonces tú Sí, sentirte realizado. Mejor que si tuvieras que coger, a lo mejor por gente, a lo mejor ya no que le guste, sino pues que a lo mejor tiene que pagar sus facturas, que al final todo el mundo le eso es. llegan, pues a lo mejor Todos. se ve obligado a tatuar las rosas y el reloj y listo Claro, paquete y se ha acabado. todo en un punto medio, No, como no, te sí, sí, pero decía. que has conseguido alcanzar ese punto y me parece Sí, espectacular, o sea, me parece cojonudo. ¿Y tú cómo te gestionas tus propios días? Porque claro, cada día a lo mejor es una aventura distinta. Entonces, ¿tú cómo haces para intentar mantener un orden, digamos, en tu vida? pues mira, hasta que llegas a este punto es un caos, ¿vale? Como todo al final. Esta es una pregunta que hay muchos artistas cuando a lo mejor estoy en convenciones o pues hablan conmigo por Instagram, Mm, seminarios, cosas así, me preguntan. Y es muy importante porque yo lo que trato es, yo conozco artistas que trabajan los 7 días de 7 días. Y mi pregunta es, ¿en qué momento creas? ¿En qué momento diseñas? No te da tiempo, no te da tiempo a formarte como artista. Entonces, para mí es la carrera a sprint o la carrera a fondo. Para mí es importante la carrera a fondo. Yo prefiero trabajar como hago 3 días, 3, 4 días máximo, no suelo trabajar nunca ni 5 días ni 6 días, trabajo entre 3 y 4, trabajo a nivel tatuar, sí. y lo otro me dedico a diseñar, a hacer los diseños realmente. Diseños, redes sociales,
a todo ese trabajo que está detrás. A empaquetar todo. Si tú trabajas 7 días, no puedes diseñar, diseñarás por la noche, de correprisas y tu diseño no va a ser bueno. Por lo que quiere decir que no vas a crecer a nivel compositivo, que le llamamos nosotros, que es a la hora de realizar el diseño. Claro. Eso ya lo dejas atrás. Luego, a nivel redes sociales, darte a conocer, tampoco hay ninguna estrategia de marketing, ninguna campaña que puedas ir desarrollando. Entonces, al final es esa carrera sprint, que es, te tatúo ahora, me pagas ahora, se acaba el día siguiente igual, es lo mismo. Y la otra forma te da pues un poquito más de, pues al principio, lógicamente, tienes que trabajar un poco más y ir más agobiado, y yo ahora el punto que tengo es ese, suelo trabajar, imagínate, o 3 días en una semana tatuando, y normalmente yo trabajo con la misma persona siempre, soy una persona que hace proyectos muy grandes y siempre hago como 2 días seguidos. La gente me aguanta muy bien, no sé si quizás es porque no hago mucho daño, la verdad es que voy con mucho cuidado, trato muy bien la piel porque al final creo que es muy importante, y soy una persona que trabaja muy superficial, entonces hago varios días seguidos normalmente, y normalmente si son 3 días, esa semana es para esa persona. Y me dedico a que, por ejemplo, si viene fuera de España, como me pasa prácticamente muchas veces, venga el día de antes, hagamos un poco todo el tema del diseño, dejemos todo bien hecho, planteamos cómo va a quedar, al día siguiente tatuamos, hacemos el proceso, y al día siguiente cuando acabo, o sea, a los días siguientes cuando acabo el proyecto, me centro en diseñar lo de la semana siguiente. Normalmente siempre tengo viernes, sábado y domingo para diseñar, juego con esa baza de tener más días. Entonces, como que nunca llego a estar agobiadísimo, entre comillas, siempre estoy agobiado porque siempre tengo cosas que hacer, pero al final te hacen no estar en eso de no tengo tiempo, no puedo hacerlo. No, al revés, puedes tomarte ese tiempo para hacer las cosas. Claro, encima viernes, sábado y domingo son como los días un poco perfectos, ¿no? Para tener esa doble faceta. Eso es. De estar un poco más relajado por un momento de familiar, personal y demás, y de sacarle un hueco a tu trabajo, claro, Eso evidentemente. ¿Cuántas horas más o menos son las sesiones que tú haces? O sea, ¿hasta cuánto se puede estirar una sesión y que el cliente aguante y que esté bien? Vale, pues otro caos, tío. Realmente mis sesiones no tienen un fin, es lo que te digo. Yo al final No tiene fin, eso no tiene hasta que... fin, todo el día. Como te decía antes, yo lo hago porque me llena, y al final, si yo por ejemplo te hago un proyecto, imagínate, de aquí a muñeca, ¿vale? Si vamos a hacer un proyecto como ese, yo trato de buscar el mejor resultado. Mi media de horas son 10 horas al día de sesión. Te diría más, he estado 16 horas tatuando un día. Madre mía, Entonces, la vista ya cruzada. es lo que te decía, la vida son sacrificios y sacrificarte por tu sueño, y mi sueño es este. Entonces, trabajo 3 días ahora porque me he dado cuenta que 5 días trabajando una media de 10 a 16 horas tatuando puede ser una locura. Yo normalmente ahora trato de buscar un punto medio, como te he dicho antes, me he vuelto una persona que siempre está en el punto medio. Trato de que mis sesiones pues empiecen a las 10 de la mañana normalmente, 10, 10 y media, y trato de acabar pues como mucho a las 10 de la noche. Sé que son muchas horas. Media jornada. Sé que son muchas horas, y en 3 días me hago los 7 días trabajados. Ya ves. Pero al final es lo que te digo, me llena. Es que me llena, es que estoy a gusto, estoy creando. Claro. Es que lo hago en el propósito no económico, lo hago en el propósito de ver el resultado. O sea, estoy muerto de ganas de ver cómo le va a quedar, y de ver eso con el tiempo, como pues a lo mejor como cicatriza, la persona lo contenta que está, y al final eso se transmite al cliente. Claro, hombre, llama mucho la atención, yo por ejemplo que estoy desde fuera, llama mucho la atención la ilusión con la que hablas del tema cuando llevas, no sé si cientos, miles de tatuajes, y que no hayas perdido esa ilusión por cada nueva pieza, por cada... Joder, eso está muy guay. Sí. Lo que pasa es que ¿cómo haces, tienes algo a ti que te meta como en el mood tatuar? Porque ¿cómo se hace para aguantar 10, 12 horas la concentración? Porque es muy importante, Sí. supongo, en este trabajo, claro. A ver, si te digo la verdad, no tengo ningún ritual. Ningún Al fetiche, final ¿no? es algo súper... O sea, es como si ya fuera una máquina de tatuar. Al final yo me meto en mi cabina, es todo lo de los mismos días. Yo llego, hago lo mismo que el día anterior, monto, preparo mesa, pongo el stencil que ponemos nosotros, que es la plantilla, de tatuar. Y al final, como... Mira, yo soy una persona súper nerviosa, súper... que no puede parar, pero yo cuando tatúo, es que es la única forma en la que yo me calmo. Ostras. Desconecto totalmente, y pueden pasar 4 horas que para mí han pasado una. Y sí Ostras. que es verdad que yo estoy muy entretenido porque empiezas a hacer una cosa, pasas a otra, te haces un descanso, te tomas un café, vuelves, sigues con la otra zona, vas viendo el avance, y sí que es verdad que ya llega un momento en el que el cuerpo humano te dice, Hasta aquí. la vista, los ojos,
Raúl, stop. Hay veces que he tenido que parar, lógicamente. Hay veces que estoy mejor, hay veces que estoy peor, depende de la semana. Al final, lo que te digo, voy buscando un poco llegar a estar simplemente cómodo y cuando estoy incómodo, pues paro. Pero normalmente, como siempre estoy cómodo, pues tiro las horas que tenga que tirar. Ya tatúas solamente para estar en paz contigo mismo. Ya cuando Sí que es cierto que si tatuara los 7 días sería imposible estar 12 fundido, horas no, todos los días. Por claro, eso fundido. tatúo 3 o 4. Antes tatuaba 5 y decía, tengo que tatuar 4. Ahora tatúo 4 y empiezo a decir, tatúo 4 una semana, 4 otra semana, 3 y 3. Punto medio otra vez. Para Y al compensar un final acabé poquito. tatuando 3 días. Pero es Y ya que veremos, y ya hablaremos. Eso me viene muy bien para preguntarte también un poco por el futuro. Me gustaría saber cómo te ves tú a ti mismo, o cómo te gustaría verte en un plazo medio o corto de entre 5 o 10 años aprox, ¿cómo te verías tú? a nivel profesional y a nivel personal. Claro, respóndeme ambos. A Sí, nivel profesional, como te he dicho, abrí mi estudio. Lo único que estoy tratando es de llevarlo poco a poco. Tampoco, al final yo creo que algo que nos pasa a todos es que si cogemos 1000 cosas a la vez, van a explotar las 1000 a la vez también. Entonces, yo por ejemplo el estudio lo cogí como algo que pudiera llevar en relación con mis tatuajes, mi vida del día a día, esa rueda de la que hablábamos y que tampoco me pidan mucho de mí. Yo tengo una manera de negocio que yo creo que está muy bien, que luego si quieres la hablamos, y no pide tanto. Entonces, a nivel futuro, yo lo que busco es que mi negocio siga creciendo poco a poco. Al final es simplemente un lugar, no es algo que quiera potenciar mucho más, es simplemente el lugar en el que yo trabajo y ya está. Busco quizás a lo mejor abrir un poquito más de espacio de mi negocio, que eso está ahí. Quizás ampliemos un poco el estudio, porque la verdad es que no me ha costado tanto a nivel psicológico hacerlo. Estoy súper motivado con el estudio y me gusta mucho tener ese hogar, por así decirlo. ostras. Entonces, a nivel futuro busco ampliar en algún momento el estudio un poquito más grande, continuar con los seminarios y formaciones, es algo que encontré que me ha llenado. O sea, a mí es algo que no me habría planteado nunca, pero enseñar a gente y ver resultados, sobre todo el hecho de ver el resultado, que pasen los meses, encontrarme a la persona en una convención o en cualquier sitio y que siga agradecida, es que para mí vamos, es una de las cosas que más Hombre, me te llena. tienes que sentir, Entonces, vamos. seguir un poco en la dirección en la que sigo profesionalmente, dar mi mejor resultado cada día, mejorar cada día mucho más. El hacer seminarios también me ayuda a entender mucho mi técnica cada día, entonces me retroalimento dando seminarios, seguir en ese enfoque, profesionalizarme un poco también más a nivel, pues eso, redes, estudio, todo en la misma dirección y ya si podemos sumar algo, la marca personal de Drop. Ojalá pueda ir haciendo cosas, como primordial el tatu y como secundario eso. Claro, pero que todo explote, que todo Sí. vaya para Y a arriba. nivel personal, sinceramente, va a sonar súper común, pero ser feliz y estar tranquilo. Poder el día de mañana tener la casita que quiero, para estar a gusto, porque yo soy muy de tener mi jardín, mis animales y mis cositas, y estamos persiguiendo eso. Qué guay, joder, la verdad que con esos proyectos da gusto, macho, así sí. Me hablabas de los seminarios y demás y de dar formación. ¿Cómo es eso de tú dar formación a otra gente? ¿Cómo se gestiona? Porque claro, al final también hemos empezado el podcast diciendo que, bueno, que los estudios pues a lo mejor no eran lo tuyo y demás, pero claro, no eran lo tuyo las matemáticas a lo mejor y las Eso ciencias es. sociales, pero luego cuando nos metemos en algo que nos gusta, es verdad que a poca gente le importa seguir aprendiendo de algo que le guste. Eso es, yo al final, es lo que te comentaba antes, los estudios al final nunca me han gustado, pero todos los profesores me decían lo mismo, bueno, me lo decían a mí, no, se lo decían a mi madre cada vez que me expulsaban, Y tu madre a ti. pero le decían lo mismo, le decían, es un niño muy listo, muy espabilado, y si quisiera lo haría, pero es que no quiere. Y es que es eso, es que pues podría haber salido mal y podría no haber hecho nada, porque al final hay que estudiar, chicos. Pero ostras, salió bien y terminé teniendo ese lado creativo que al final es lo que decíamos. Yo, por ejemplo, no destacaba en matemáticas ni en otras cosas, pero por ejemplo, plástica me la he suspendido en la vida. Como para... Entonces, claro, ni dibujo técnico ni nada así. Entonces, eh, lo de los estudios un poco en relación a eso, por esa parte, no me ha gustado nunca, pero luego el hecho de dar formaciones es algo que poco a poco no me imaginaba en ello, porque la verdad es que creo que no me he explicado tan bien como hasta ahora. Incluso ahora haciendo esta charla que estamos Sí, teniendo, creo que se me está dando bastante bien, sí, sí, pero sí, sí. normalmente siempre he tenido ese miedo a no saber explicarme, desde pequeño además. Ostras. Y
Y me preguntaban por seminarios y yo decía, pero ¿cómo voy a dar un seminario si apenas llevo 2 años tatuando? Ahora llevo ya 4. Pero realmente no es tiempo para lo que es una carrera de un tatuador Claro. a nivel más profesional. Sí, sí, sí. Y yo me siento un inexperto. A mí, llámame que estoy todo el rato como, no, nivel medio, ¿no? Al final, soy nuevo en esto. Y claro, yo decía, ¿cómo voy a dar seminarios si llevo 2 años? ¿Qué me van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué? Y no lo hacía por eso. Hasta el final dije, oye, mira, mis resultados están bien, son buenos. La gente quiere aprender, vamos a ello, vamos a probar. Claro. Empecé a hacer alguno privado y fui viendo que las personas aprendían de verdad y estaban agradecidas. Y sobre todo a mí, hubo algo que me marcó mucho, que fue que hice un seminario cuando empecé, un seminario grupal, y lo vi un poco sacadinero. En esa parte me mojo ya directamente, nos metemos en la piscina. Los hay, claro. Hay gente vende humos. Y al yo final, sentí claro. que era como todo muy deprisa. Te enseñamos 4 cosas, no te enseñamos ni siquiera todo y listo. Y yo ahí dije, hostia, yo no quiero hacer esto, quiero hacer algo bien. Y es cuando ya me empecé a meter más de lleno en los grupales, a hacer un poco más profesional todo, y cada vez he ido implementando cosas, los primeros lógicamente, ahora los pienso y digo, madre mía, para mí no me gustan Pero nada. como todo, como si miras los primeros tatuajes, Eso o es, las eso primeras es. veces son El complicadas. avance al final es lo que tiene. Claro. Y los seminarios a día de hoy, ostras, los hemos ido desarrollando de una manera que es un día teórico en el que explico más o menos pues toda mi manera de trabajar, incluyendo pues también cosas tan importantes que nadie dice, como la marca personal, como al final un poco fotografía, el tatuaje, el marketing en redes. Al final nosotros, aunque parezca que no, y el que esté en contra, bueno, estamos vendiendo un producto y es el tatuaje. Sí, 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 Es nuestro completamente. tatuaje, es ese brazo que subimos. Entonces, trato de enseñar todo lo que sé en esa teoría y es un poco tostón porque estamos a lo mejor 6 horas de clase y la gente pues puede acabar un poco saturada. Pero bueno, al día siguiente está guay porque tatúo yo y esa persona, a nivel técnico, lo que no entendió ese primer día, que quizás para llegar a entenderlo, como siempre digo, hay que entenderlo para hacerlo, necesitan verlo. Entonces al día Claro. siguiente ven eso que he explicado y es cuando terminan de fusionarlo. Eso es lo que hacía antes, solo 2 días. Y ahora es como que me faltaba ese pequeño toque que era, ellos lo han aprendido, ellos lo han escuchado, mejor dicho, ellos lo han visto, lo han aprendido, pero claro, no lo han ejecutado al final. Y he añadido un tercer día, que muchas veces es opcional, para que quizás no sea de tantas personas, Sí. porque es lo que te digo, yo no busco grandes cantidades, ni de personas ni de cifras económicas. Podría hacer un seminario de 20 y que a nivel económico fuera la hostia. Claro. Pero quiero hacer uno de 5 y que los 5 salgan contentos. Y que aprendan de verdad. Eso es, porque sé que luego van a venir otros 5. Entonces, trato de que cuando hacemos ese tercer día sean 5 personas máximo, para que yo pueda estar con esas personas siempre encima. Entonces, he implementado ese tercer día en el que ellos escuchan, aprenden, lo unen todo un poco y el último día lo ejecutan. Yo estoy delante de ellos todo el rato, explicándoles cómo hacerlo y al final es cuando dicen, ostras, tío, qué cambio he hecho, soy capaz de hacerlo. Ellos Ya ves. necesitan, las personas que quieren aprender, al final todos necesitamos creernos que somos capaces de hacerlo. Y para creernos que somos capaces necesitamos confiar. Claro. Entonces esas personas confían cuando estoy yo detrás con ellos. Sí, es mucho más fácil cuando tú tienes a alguien que te dice, a ver, mueve Eso un poquito es. más para allá. Pero yo lo digo, y lo digo en todos los seminarios, yo no soy un mago que va con la varita mágica y te da la técnica. Eres tú que sabes hacerlo y te has atrevido a hacerlo en este seminario. Después de esto, manténlo. Es lo Claro. importante, no es... La técnica la tienes, la tenías ya antes de venir, solo que no creías que la tenías. Entonces yo lo que hago es darte un par de tips, un par de consejos, enseñarte cómo yo lo hago y tú a tu manera lo has hecho. Y ya te digo, no he tenido ninguna mala experiencia, todos han aprendido creo que un montón y a día de hoy, bueno, trabajo con un compañero que está en mi estudio, que lo tengo ahí conmigo, que ha hecho varios seminarios conmigo y está creciendo un montón conmigo y vamos, él está súper agradecido y yo súper contento de tenerlo allí. Claro, porque al final de entre tanto, luego también es verdad que hay una parte técnica y hay otra parte de talento. Aunque tú y yo sepamos hacer la misma técnica, seguramente a ti se te dé algo mejor que a mí. Entonces, claro, tú de ahí has llegado a pescar incluso un talento como es este chaval que Eso tienes es. ahora trabajando Él a mí contigo. me preguntó para trabajar conmigo, yo vi, ya te digo que al final ya no es tanto la técnica ni lo que vi son ganas, tío. O sea, yo vi esas ganas que yo tenía y dije, con esas ganas, la motivación que tienes y la implicación que estás teniendo, te vienes conmigo, trabajas conmigo y yo te voy a enseñar todo lo que sé. Y es un chaval que tiene las ganas de salir a las 12 de la noche, de trabajar y de hacer lo que sea con tal de mejorar y lo va a conseguir.
Hombre, claro, sí, hasta que llegue a tu nivel de obsesión aún le queda, pero ahí está peleando. También me comentabas antes del modelo de negocio, Sí. de tu modelo de negocio. Quiero que lo expliques Sí, a un ver, al poquito. final, mira, yo el estudio lo abrí porque al final es como todo, siempre buscamos un poco ese hogar y esa manera de trabajar que todos queremos. A Mm, nadie nos gusta estar en un sitio que a lo mejor no cumpla con lo que nosotros queremos, pero nos toca pasar por el aro porque no podemos siempre estar abriendo estudios ni negocios. Entonces yo he estado en varios sitios, pues he trabajado con un amigo mío que se llama Frankie Lozano, que es un artista increíble, y he estado muy a gusto con él, una manera diferente de trabajar. Luego he estado con Ismael en la Tinta Gavito, mm. otra manera totalmente diferente de trabajar, y yo creo que de ambos he sacado como un conjunto de cosas y sin ellos quizás a lo mejor no hubiera conseguido tener la idea que tengo ahora, que es, como te comento, lo que yo he hecho en mi negocio, que al final es, pues por ejemplo, coger de un estudio y de otro ciertas cosas Lo que te ha y, gustado. y ha sido pues crear un espacio en el que yo directamente me daba miedo implicarme en mi negocio tanto como que tuviera que en algún momento cerrar las puertas de mi negocio por no poder llevar ambas cosas, el tatuaje y el negocio. O quizás también me daba mucho miedo perder esa calidad en el tatuaje porque no tengo tiempo para Por dedicárselo. tener que gestionar Entonces, cosas. estuve muchos meses planeando cómo hacerlo y cómo hacerlo y cómo hacerlo, y al final llegué a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo era algo que no tuviera que estar implicado ni que las personas que trabajen conmigo puedan exigirme ciertas cosas. Es algo súper complicado. Mm, Entonces yo lo que hice es, creé Reset, que es el estudio que yo tengo, Reset Tattoo, y es un espacio de trabajo. Yo nunca consideraría que sería un estudio de tatuajes solo, es un espacio de trabajo. Reset tiene un sistema de trabajo que para mí es súper importante, que es el trabajar separado de otros compañeros. Para mí, para llegar a ese punto de concentración y ese punto de hogar, tienes que estar concentrado solo con tu cliente, con tu podcast favorito de fondo, como el tuyo. Ahora que Eh, espero que solo aparezca ahí. Tienes que estar con tu podcast, con tu música, con lo que tú quieras y encontrar ese hogar. Ahí se genera para mí un sitio muy guay, que es lo que me pasó en la Tinta Gavito, que generas un hogar en tu cabina, desde donde tú trabajas, y es donde realmente te vas a conseguir desarrollar. No es lo mismo trabajar con alguien al lado que está contándote lo del finde, que está gritando con la música que no te gusta. Hay gente que le gusta más, a mí no. Entonces yo hice como 3 cabinas diferentes, Ujú, tampoco quería un equipo gigante de personas, quería 3 personas que trabajaran conmigo, contando a mí 4. ujú. Y hice como 3 cabinas, tratando de buscar un espacio para que estén cómodos, bastante amplio, con su privacidad, sus taquillas con llave y tal para que tengan sus cosas guardadas. Y luego directamente mi sala, un espacio de trabajo en el que doy las formaciones un poco y pues con ellos también paso mi tiempo libre. Y al final es eso, un espacio de trabajo. Yo me considero que no soy jefe de nadie, ellos son autónomos, están en un coworking conmigo en mi estudio. Compartimos lo mismo, que es el amor al tatuaje, Ujú. el querer crear, la motivación, nos retroalimentamos entre todos y al final yo lo único que les proporciono es ese lugar. Trato de proporcionar algunos materiales, Mm, por lo que va un poco respaldado ese alquiler de cabina que tenemos, claro. pero tampoco mucho más. Una limpieza, tiene todo su sistema de trabajo, Sí. pero tampoco me implico o sea, tampoco me hace implicarme tanto como para tener que estar pendiente de las cuentas, al final es algo como muy mensual, que se repite todos los meses el mismo proceso, ellos están cómodos, yo podría ganar más dinero si lo hiciera de otra manera, no quiero, como te he dicho antes, quiero tranquilidad, estar a gusto. Entonces estoy súper cómodo, he creado mi hogar allí dentro, los primeros meses fueron más complicados, sobre todo en la Normal, obra y claro. todo, pero ahora tengo un sistema de trabajo que cada vez voy mejorando, pero como te digo, poco a poco a su ritmo. Y al final, pues mira, de 4 espacios que tengo, Mm, contándome a mí, ahora mismo somos 3, todavía tengo un espacio que no he llenado directamente porque quiero que la persona que venga sea capaz de no quiero meter a cualquiera, no quiero que sea el mejor tatuador, quiero que sea alguien que vaya a aportar a las otras 2 personas que tengo. madre mía. Porque los 2 que tengo son personas que tienen la misma forma de pensar que yo, la misma motivación, todo igual. Entonces, yo quiero generar un espacio de trabajo que tenga esa energía. Joder, es una pasada escucharte hablar Es verdad, me tienes un poco encandilado ahí escuchándote simplemente porque hablas con mucha pasión y con mucho amor hacia tu profesión y eso es algo que muchas veces es complicado de ver así, de esa manera así tan Sí. sincera.
Entonces, tío, a mí me ha gustado muchísimo tenerte aquí. Ha sido un placer. Estás invitado cuando quieras. Si no, si hace falta, montamos ahí el podcast en la cuarta Claro. habitación o lo que haga falta. Muchísimas gracias, tío. La verdad es que tenía muchas ganas de venir. Nunca había hecho algo así como un podcast, he hecho cosas en radio y cosas así, pero me apetecía mucho venir contigo, tío. Ya me dijeron que eres un máquina en esto que haces, tío, y nada, estoy encantado. Muchas gracias, Raúl, tío. Un A ti, placer. tío.